Buenos días, esto es Con Sabor a Evangelio. Es el segundo domingo del tiempo de orden, del tiempo ordinario, donde vamos narrando los acontecimientos más importantes de la vida de Jesús. El tema que quiero tocar en esta sesión Con Sabor a Evangelio es: nos están llamando, nos están llamando. Yo creo que el llamado es permanente, es constante, y creo que la vida en sus distintas ocasiones y en sus múltiples situaciones nos está llamando. La primera lectura de este Con Sabor Evangelio está tomada del primer libro de Samuel. Dice el texto: en aquellos días Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y él respondió: aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, vengo porque me has llamado. Respondió Elí: no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel volvió a acostarse. Volvió a llamar el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, vengo porque me has llamado. Respondió Elí: no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Aún no conocía Samuel al Señor, pues no le había sido revelada la palabra del Señor. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel y él se fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, vengo porque me has llamado. Elí comprendió que era el Señor quien llamaba al muchacho y dijo a Samuel: anda, acuéstate, y si te llama alguien, responde: habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel fue y se acostó en su sitio. El Señor se presentó y llamó como antes: Samuel, Samuel. Él respondió: habla, que tu siervo te escucha. Samuel crecía y el Señor estaba con él. Ninguna de sus palabras dejó de cumplirse. Y el primer punto de reflexión es precisamente con respecto a esta palabra. Nos están llamando. Y hay que ser muy cuidadoso para no confundir el llamado, para no creer que esa voz poderosa del mundo, de la sociedad, de los medios de comunicación, de los engañadores, de los traidores, sea la voz que tenemos que escuchar o la voz que tenemos que acatar. Eso es lo que tenemos que cuidar. Entonces, el primer punto de reflexión, pues lo vamos a nombrar de esta manera. Nos están llamando y es necesario responder a la verdadera voz. Y eso exige, primero, escuchar bien y tener un altísimo discernimiento. Hoy hay muchas voces, un mercado persa de voces, una plaza de mercado. Así se vuelve el mundo, donde todos gritan una y otra cosa, donde todos hacen una y otra propuesta. Y creo que hay que ser muy cuidadosos, porque no sea que terminemos respondiendo y obedeciendo a voces que, en vez de aclararnos la vida, de darle a nuestra vida una ruta, un norte, pues nos confundan y finalmente terminemos tomando el camino que nos hace perder. Sí, es necesario responder a la verdadera voz.
es necesario saber escuchar la palabra y reconocer que el que nos está llamando es Dios, nuestro Dios, el acto creador continuo, el que está haciendo y haciendo en nosotros, el que con seguridad tiene planes de bienestar para nuestro futuro y nos llena el corazón de esperanza. Fíjate cuántas opiniones escuchamos hoy acerca de la situación que vivimos. Cuántas noticias falsas, cuántas, muchísimas. Y no nos podemos tragar entero todo ese contenido de voces que gritan y de voces que pretenden, no sé si convencernos, no sé si distraernos, no sé si confundirnos. Por eso creo que hay que tener la mente y el corazón muy bien centrados en lo esencial, en lo fundamental. Y por supuesto, no comer cuento, porque todos apuntan a decir algo diferente y las voces siempre están diciendo muchísimas cosas. Hay que elegir a quién decidimos escuchar y luego a quién decidimos obedecer y por supuesto a quién decidimos seguir. Porque si escuchamos muchas voces, pues terminamos creyendo en todas esas voces, obedeciendo a todas esas voces y siguiendo a todas esas voces. Samuel tuvo la fortuna de un hombre llamado Elí, sacerdote del templo, que lo orientó. Y aunque Samuel era niño de poca experiencia y no sabía distinguir quién era quien lo llamaba, pues Elí le ayudó a hacer ese discernimiento. Y luego Samuel le creyó a Elí, le creyó a la voz y enrutó, direccionó su vida. Yo creo que es muy importante que nosotros enrutemos y direccionemos nuestra vida, pero bajo el efecto de una voz que escuchamos, que creemos, que obedecemos y que seguimos. Muy bien. El segundo punto de reflexión es con respecto a la segunda lectura que está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, primera carta a los Corintios en el capítulo 6, y el apóstol está diciendo que somos templo del Espíritu Santo y que el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y nos están llamando la palabra y las circunstancias de hoy al cuidado, al cuidado. En estos días escuchando algo del presidente de Uganda, le decía a su pueblo, estamos en guerra, y cuando se está en guerra no hay que decirle a la gente que no salga, todo lo contrario, las personas se quedan en casa y si tienen un sótano seguro, se aíslan allí hasta que pase la guerra. Estamos en guerra, y cuando estamos en guerra no hay que decirle a la gente que no abra el comercio, que no abra sus negocios. Todo el mundo cierra y protege sus negocios para que una vez pase la guerra se puedan reabrir y pueda continuar
la vida. La vida. Ser cuidador de la vida y no pretender hacerle trampa a las normas gubernamentales o estatales o regionales o municipales. Es muy curioso que a veces nosotros, no sé por qué, tal vez por esta condición rebelde y desobediente que es intrínseca en el ser humano, buscamos cómo hacerle trampa a la norma, sabiendo que esa norma es para nuestro bien, es para nuestra salud, es para nuestro bienestar, es para el cuidado propio y de los demás. Cuando estamos en guerra, no mandamos los niños a la escuela. No se nos ocurre. Incluso las escuelas se convierten en fortines y almacenes de municiones y de armas. Pero sí esperamos a que pase la guerra para recuperar el espacio escolar y que nuestros hijos sigan estudiando. Yo creo que nos da la prisa, el afán y también la rebeldía y la desobediencia frente a esto. Yo te invito a que superes el tema de la prisa y el afán y aprendas a cuidarte. Ten la absoluta certeza que esto pasará y que luego nos reencantaremos de aquello que tuvimos que abandonar por el momento o dejar en pausa. Luego le pondremos play a la vida y le quitaremos la pausa y seguiremos pintando la vida con los colores del reencanto. Así que cero prisas. Ahora lo importante es cuidar la vida, porque no podemos olvidar lo que el Señor nos está diciendo a través del apóstol Pablo. Somos templo del Espíritu Santo. Somos mansión, casa de Dios. Y hay que cuidarlo para que esta casa no se enferme, para que esta casa no se malogre, como dicen los peruanos, no se malogre. Bueno, el tercer punto de reflexión en esta sesión con sabor a evangelio es el siguiente. Nos están llamando a ser personas, con todas las características que esto implica. Personas versus personajes. Las personas que trabajamos en los medios de comunicación o aparecemos en las redes, corremos un riesgo de volvernos personajes y de dejar de ser personas. Tenemos que cuidar excesivamente la persona. Digamos que la persona es lo real del otro. El personaje es lo ficticio. Digamos que el personaje es el que está haciendo un papel en una obra de teatro. Y la persona es la que siente, la que ama, la que sufre, la que se equivoca, la que llora, la que sueña en el real de la vida. No nos podemos creer personajes. Tenemos que proteger la persona, el real de cada uno. A mí me suele pasar que de pronto muchos de ustedes me ven en las redes y me ven en unas condiciones muy distintas. Digamos que en las redes estoy cumpliendo un papel, pero ese papel no puede distar de la realidad de mi vida.
Por eso a veces hago chistes, por eso a veces me equivoco, por eso a veces digo lo que no es, por eso a veces me río de mí mismo, porque esa es la persona de Pedro. Por eso a veces me descacho, como decimos en nuestra región, es decir, me equivoco de mal gusto, porque esa es la persona de Pedro. Yo quisiera confesar delante de todos ustedes que soy un gamín en mi vida, solo que aquí hago la tarea, pero soy un gamín. Esta persona así tan ordenadita, pues no siempre es tan ordenadita. Y esta persona así tan espiritual, y esta persona a veces tan reflexiva, no siempre es tan reflexiva y espiritual. La persona. Y muy lindo que nos enamoremos no del personaje, sino de la persona, con sus luces, con sus sombras, es decir, del real del otro. El personaje no tiene sombras porque le ponen muchos reflectores para quitar todas las sombras. La persona sí tiene sombras, tiene luces y sombras, y estamos llamados, nos están llamando a ser personas, a ser más auténticos, a ser más diáfanos, a ser más nítidos, a no camuflarnos en el personaje. Cuarto, nos están llamando a ser más humanos. El padre José Castillo acaba de enviarnos un escrito fabuloso. Ojalá lo puedan encontrar, busquen últimos escritos de José Castillo. Y José Castillo dice, gracias Isa por mandarme ese escrito que me ha hecho mucho bien. Dice José Castillo que lo único que salva la humanidad en esta crisis que todos estamos enfrentando es ser más humanos. A renglón seguido, el punto 5 es ser más bondadosos. Ahora hablamos del punto 5, pero esto de ser más humanos. ¿Por qué? Hay 3 poderes muy fuertes en el mundo. El primer poder es la política y está confundida. Y a veces nuestros políticos se portan como dictadores, dan una orden en la mañana y la cambian en la tarde. Y no importa, hay que obedecerle, punto. Aunque es para nuestro bien, como lo decíamos ahora, y eso es lo que hay que tratar de discernir, pero sentimos que la política improvisa, que la política dicta, que la política no es coherente y que la política a veces es ridícula en sus apreciaciones frente a la historia y frente a la realidad. No nos salva. Luego la economía, menos, porque la economía es incierta, la economía de hoy es incierta, es demasiado incierta. Y voy a decir una cosa que puede sonar muy fuerte. Muchas expresiones religiosas tampoco nos salvan. Vemos hoy las redes saturadas de propuestas religiosas y pseudoespirituales y no sé cuál es el afán, puede que también sea mi afán, no sé, pero un afán de protagonismo y de imponernos y de decir y de promulgar una verdad absoluta cuando todos, y no es porque me vaya vuelto relativista o sea amigo de la posverdad, pero en realidad todos somos constructores de la única verdad, y el único que es el camino, la verdad y la vida es Jesús. Entonces, tampoco la economía, tampoco muchos movimientos religiosos y muchas propuestas religiosas. Y dice José Castillo que lo único que en este momento nos salva es que todos
decidamos ser enteramente humanos. Seamos más humanos, más humanos. Es decir, que seamos más razonables, más racionales. Ser racionales, hacer uso adecuado de la razón. Y eso es característico del ser humano. Que seamos más conscientes, que tengamos los pies puestos en la tierra, que sepamos conectar la mente y el corazón, más conscientes. Y cuando decimos más conscientes, es que estemos prestos a la realidad, que no nos enajenemos, ni nos distanciemos, ni nos narcoticemos para negar la realidad que hoy acontece, que seamos capaces de abrazar y de aceptar lo que está pasando, más amorosos, con mayor fuerza de voluntad, más espirituales, es decir, más humanos. Esto nos salvaría. El humanismo nos salvaría. Quinto, nos están llamando a ser más bondadosos. Sí, es decir, más solidarios, más sólidos. De tal manera que seamos capaces de reconocer que el otro somos nosotros. Digámoslo de esta manera, que el otro soy yo y que yo soy el otro. Comenzar a tener esa solidaridad que nos sensibiliza seriamente y constantemente. No por épocas, no por momentos, no por eventos, no por situaciones, sino que sea una constante en nuestra vida de ser sensibles y solidarios a la realidad del otro, porque el otro es mi pasado, porque el otro soy yo, porque el otro es mi presente, porque el otro es mi futuro. Fíjate que lo que está viviendo el otro puede ser que yo ya lo haya vivido. Lo que está viviendo el otro puede ser que yo también lo estoy viviendo. Y lo que está viviendo el otro puede ser que yo lo llegue a vivir. El otro no es ajeno a mi realidad. Es una constante. No es porque haya un tsunami, no porque haya un terremoto, no porque los ríos hayan perdido su cauce, no porque estemos en pandemia, no. Tendrá que ser una constante en nosotros los humanos. Nos están llamando a ser más solidarios, a salir de nuestro enconchamiento, de dejar de estar en nuestra zona de confort, encapsulados en nuestro bienestar y salir a pensar en el otro. Nos están llamando a la solidaridad. Somos unidad. Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 17, en oración al Padre, le dice al Padre: Padre, te pido que sean uno. Se está refiriendo a nosotros, como tú y yo somos uno. La unidad. No hay tiempos para distanciarnos. Nos están llamando a acercarnos. Nos están llamando a la comunión, a la unificación. Nos están llamando a la unidad. A la unidad, y a que sintamos el dolor del otro como propio, a que el otro nos duela y nos duela de verdad, a que estemos prestos a la necesidad del otro, y a que esta situación pandémica no sea la excusa perfecta para negarnos a servir y ayudar a los que más nos necesitan. Quinto, nos están llamando, sexto, nos están llamando a ser más resilientes y adecuarnos, adaptarnos a la transformación. Está claro que esto no es un cambio en la época, sino un cambio de época.
y el que no se, el que no se adapta, se extingue. Nos tenemos que adaptar. Digamos que el universo trabaja en su proceso evolutivo de esa manera. El que no se adapta se extingue. Tenemos que ser resilientes. Nos llaman a la resiliencia para que seamos protagonistas de esta transformación. No nos resistamos a lo que está pasando. Uno siente muchos movimientos y muchas voces y muchas propuestas de resistencia. No, nos llaman a la resiliencia. Nos llaman a ser como el bambú que se dobla ante la tempestad y que después de la tempestad recupera su altura y vuelve a estar erguido como antes. Esta es una tempestad. Unos lo llaman tempestad, otros crisis, otros cambio de época, otros pandemia, otro nuevo orden, en fin. Pero lo interesante es que seamos resilientes, y para ser resilientes, humildes. Fíjate que los que seguían a Juan deciden seguir a Jesús. No se anclan en Juan, que termina siendo su pasado, sino que son elásticos para aceptar el presente, y el presente de ellos esta vez será Jesús. Se trata de tener criterios, por supuesto, muchos criterios, pero sin abandonar los criterios, ser capaces de ser lo suficientemente resilientes y elásticos. No te estoy invitando a que abandones tus criterios, tus valores, tus virtudes, tus principios, pero sí a que seas lo suficientemente resiliente, abraces lo que está pasando y busques maneras nuevas. No te sientes a llorar tu situación. Hoy te digo, como una vez le dijo Jesús al paralítico: levántate y sé protagonista de tu vida, de tus sueños, de tus proyectos en medio de esta situación que, por supuesto, no es nada fácil, pero que en Cristo somos más que vencedores. Y 7, estamos llamados, nos están llamando. Vocación, nos están llamando a que trascendamos esta realidad, es decir, a la espiritualidad. Nos salva, no el espiritualismo, no. Nos salva la espiritualidad. El espiritualismo enajena de la realidad, nos esconde, y la espiritualidad nos descubre. No es espiritualismo. No es que nos pongamos a rezar o a tener muchas prácticas piadosas. No se trata de eso. Nos están llamando a la espiritualidad, y la espiritualidad no es otra cosa que relacionarnos desde el ser. Puede que en muchas ocasiones de la vida y de la historia nos relacionáramos desde el poder, desde el tener, desde el aparecer. No nos podemos relacionar desde el aparecer. No es de lo que aparentamos, no es del poder, no es de lo que podemos manipular o manosear, no es del tener, no es de lo que podemos comprar, vender, sumar, restar, dividir, multiplicar, almacenar, consignar, atesorar. No, la espiritualidad nos enseña a relacionarnos desde el ser. Relacionémonos desde el ser. Yo creo que es un llamado que nos está haciendo Dios, la vida y estas circunstancias particulares, a que nos relacionemos desde lo que somos, es decir, a que seamos más espirituales y a que logremos trascender, es decir, a que no nos quedemos en la inmanencia, es decir, en el accidente, sino que podamos ir más allá y descubrir lo que todo esto nos está enseñando y lo mucho que tenemos que aprender. Nos están llamando. El Evangelio, ¿cómo no leerlo al final de esta sesión? ¿Cómo no poner en este consabor Evangelio el texto? En aquel tiempo
estaba Juan con 2 de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Eran discípulos de Juan, ahora serán discípulos de Jesús. Jesús se volvió a ver que lo seguían, les preguntó: ¿qué buscáis? Ellos le contestaron: Rabí, ¿dónde vives? ¿Dónde vives? Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Aceptaron vivir con Jesús. Los discípulos son los que viven con Jesús. Los simpatizantes son los que a lo lejos tienen alguna, como dice la palabra, simpatía con el Maestro. No sea simpatizante, sé discípulo. El discípulo pregunta dónde vive el Maestro y se va a vivir con él. Serían las 4 de la tarde. Las 4 de la tarde significa la hora de Dios en tu vida. Ojalá que en este momento de tu vida sean las 4 de la tarde, momento de encuentro con el Señor que cambia completamente la dinámica, los intereses, las intenciones, las preferencias de tu vida. Serían las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías. ¿Cómo se queda callado? Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que significa Pedro, piedra, cabeza. Nos están llamando. Ojo, esto no es simplemente para tallar, fastidiar, molestar o producir tedio en la humanidad, en ti o en mí. Este es un llamado. Nos están llamando. Y cuando a uno lo llaman, uno responde a ese llamado. Entonces decide creer en el llamado, obedecer al que nos está llamando y seguir al que nos está llamando. Y la vida nos cambia. Es tiempo de cambio, es tiempo de transformación. Después de todo esto, nuestra vida no puede seguir siendo igual. Así este ADN humano sea duro y difícil de roer, yo creo que por la gracia de Dios y el ungüento, el bálsamo del Espíritu, podemos alcanzar la docilidad necesaria. Bendiciones, felicidades, que este año sea mejor que el anterior, que tus días difíciles sean más felices que los días fáciles del año anterior. Amén.